Acciones esenciales para la seguridad del paciente en el entorno hospitalario. Acción esencial 1. Identificación del paciente. En un entorno donde se busca una práctica segura tanto para el paciente como para el profesional responsable de su cuidado, es indispensable la correcta identificación de los pacientes, como medida que favorezca la disminución de la probabilidad de errores médicos durante el proceso de atención a la salud. La adopción de sistemas de identificación estandarizados en las instituciones de salud evita exponer a los pacientes a riesgos innecesarios o a procedimientos no programados que tienen consecuencias para el paciente, que van desde incidentes menores hasta aquellos con secuelas permanentes o incluso la muerte. Es frecuente que la identificación de los pacientes se realice solo por un número de cama, diagnóstico, características físicas o psicológicas, o nombre. Sin embargo, estos identificadores aislados pueden ser insuficientes y no asegurar que sean correctos o exista duplicidad. Esto, aunado que los pacientes pueden estar bajo efectos de sedación, desorientados o presentar problemas relacionados con el lenguaje, la audición, el idioma o la edad, se incrementa el riesgo de errores en la identificación. Esto ocurre con mucha frecuencia en las actividades relacionadas con la atención médica, y se asocian con frecuencia a errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, transfusión de sangre o hemoderivados, en la realización de procedimientos y en los egresos de los recién nacidos. En México, desde 2002, se realizan acciones enfocadas a mejorar la seguridad del paciente, entre las que se encuentran como prioridad las relacionadas con la identificación correcta del paciente, con el objeto de mejorar la precisión del proceso mediante el uso de dispositivos como brazaletes, pulseras y tarjetas de cabecera de las camas de pacientes, que permitan prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Objetivo general: mejorar la precisión de la identificación de pacientes, unificando este proceso en los establecimientos del sector salud, utilizando al menos 2 datos para identificar al paciente: nombre completo y fecha de nacimiento, que permitan prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Acción esencial 1A. De la identificación general del paciente. Entre las acciones que se deben implementar para una adecuada identificación de los pacientes se encuentran: el personal de salud debe identificar al paciente desde el momento en que éste solicita la atención, con al menos 2 identificadores, que serán el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, día, mes y año. En su caso, adicionalmente podrán agregarse otros determinados en la normativa de la institución. Todos los documentos que se generen durante el proceso de atención, incluyendo el expediente clínico, recetas médicas, solicitudes y resultados de estudios de gabinete y laboratorio, etc., deben contener el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. No se debe incluir en los datos de identificación el número de cama, número de habitación o servicio en el que se encuentre el paciente, horario de atención, ni diagnóstico. Acción esencial 1B. De la estandarización. Como elementos útiles para estandarizar la identificación del paciente se encuentran: tarjeta de cabecera a pie de cama. Se debe colocar en la cabecera de la cama de pacientes hospitalizados, así como en los lugares donde se administren tratamientos de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia y cirugía de corta estancia. Debe contener al menos el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Los datos de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento tendrán un tamaño en una proporción 2:1 respecto al resto de la información, y se registrarán con un color contrastante con el del medio para facilitar la identificación de manera visual. Además de los datos de identificación del paciente en este documento, es recomendable anotar grupo sanguíneo y el grupo RH, alergias, edad, la escala de valoración de riesgo de caída, la escala de valoración de riesgo de úlceras por presión. Brazalete o pulsera. Debe colocarse a los pacientes hospitalizados, así como a aquellos que acudan para tratamiento en unidades de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia y cirugía de corta estancia.
Debe colocarse en la extremidad superior derecha. Cuando por sus condiciones físicas o tratamiento no sea posible, se debe colocar en la extremidad superior izquierda o en cualquiera de los tobillos. Cuando por las condiciones del paciente no sea posible colocarlo en alguna extremidad, se debe colocar junto a la tarjeta de cabecera. Debe contener los identificadores utilizados en el establecimiento, nombre completo y fecha de nacimiento. El personal que registre los identificadores debe confirmarlos con el paciente o con algún familiar. En el caso de que el paciente no esté en condiciones de responder, verificar los datos con el expediente clínico. En la hoja de valoración de enfermería se debe registrar la colocación del mismo, así como los datos de quien realizó la verificación de los identificadores. Cuando exista cualquier duda respecto de la información contenida o legibilidad de la misma, se debe reemplazar, realizando el registro correspondiente en la hoja de enfermería. En situaciones en que la vida del paciente se pueda ver afectada, tienen prioridad los cuidados antes de la identificación del paciente. En cuanto sea posible, el personal de enfermería es el encargado de colocarlo. La institución de salud debe tener establecido el procedimiento de identificación para pacientes que ingresen como desconocidos y que por su estado de conciencia no puedan proporcionar sus datos, recomendando que se incluyan los siguientes datos como identificadores: género del paciente, edad aparente, si tiene alguna seña particular, fecha y hora de ingreso y algún dato sobre la forma en que ingresó. Ministerio Público, patrulla, averiguación previa, etc. En todos los casos, se debe retirar y desechar cuando se dé el egreso hospitalario. En los recién nacidos, debe colocarse inmediatamente después del parto. Se colocará de manera individual en la muñeca derecha y otro en el tobillo izquierdo, con los datos de la madre, datos de identificación de la madre y la fecha de nacimiento y sexo del recién nacido. Esta información debe confirmarse con la madre y o con algún familiar y en el expediente clínico. Acción esencial 1C. De la identificación del paciente previa a la realización de procedimientos. El personal de salud debe de comprobar los datos de identificación del paciente mínimo en los siguientes casos: antes de la administración de todo tipo de medicamentos, antes de la administración de infusiones intravenosas con fin profiláctico, diagnóstico o terapéutico, antes de la transfusión de hemoderivados, antes de la extracción de sangre u otras muestras para análisis clínicos, antes de realizar procedimientos médicos o quirúrgicos, antes de traslados dentro o fuera del establecimiento, antes de la dotación de dietas, antes del inicio de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, en la identificación de cadáveres. En caso de que para la realización de algún procedimiento preventivo, diagnóstico o terapéutico sea necesario el retiro del identificador, se debe colocar de manera inmediata cuando éste concluya. Acción esencial 1D. De la identificación del paciente en soluciones intravenosas y dispositivos. El personal de salud debe registrar en los membretes de las soluciones intravenosas los datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, además del nombre de la solución y o componentes, frecuencia de administración, fecha y hora de inicio y término, y nombre completo de quien instaló y, en su caso, de quien lo retira. En las sondas y catéteres de los pacientes, el personal de salud debe colocar un membrete con los datos de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, fecha y hora de instalación y nombre completo de quien instaló. Acción esencial 1E. De la identificación en estudios de imagenología, laboratorio clínico y patología. Las solicitudes deben contar con los datos de identificación de paciente, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, además de la fecha y hora del estudio, identificación del solicitante, estudio solicitado y diagnóstico probable. Las placas radiográficas deben contener del lado derecho los datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente,
fecha y hora del estudio, identificación del establecimiento y clave o iniciales del profesional que lo realiza. El personal que realiza el estudio debe especificar en los resultados del mismo la existencia de incidentes y accidentes durante el proceso, en caso de que hayan existido. El personal de laboratorio y patología debe verificar que los datos de la etiqueta del recipiente de la muestra biológica coinciden con los datos de las solicitudes. En caso de no coincidir, se debe comunicar de inmediato al médico tratante y esperar indicaciones del mismo. Es importante que el establecimiento diseñe el proceso de identificación del paciente y se asegure que las acciones básicas se realicen de manera correcta, es decir, utilizar el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento en el momento oportuno, previo a los momentos críticos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o centinela relacionado con el paciente equivocado.